La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo. Un programa que te ayudará al encuentro con Dios a través de la lectura orante de la palabra, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. ¿Qué tal, amigos? Les saludo el Padre Jesús Rangel para invitarles a que nos acompañen durante estos minutos a la preparación del primer domingo de Cuaresma, ya con el miércoles de ceniza. Hemos iniciado pues este periodo, este tiempo de gracia que el Señor nos regala y que terminará antes de la misa de la cena del Jueves Santo. Y a lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia de los domingos, hacemos un esfuerzo para recuperar el ritmo y estilo del verdadero creyente que debemos vivir como hijos de Dios. Y en esta oportunidad, hoy vamos a iniciar pues como una nueva etapa dentro del programa y vamos a hacer algunos cambios. Vamos a centrarnos en hacer la lección divina o lectura orante de la palabra. Es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo pues no académico, sino espiritual, lo que nos permitirá conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él, siendo sus amigos en una comunidad de pensamiento que no es algo meramente intelectual, sino también una comunión de sentimientos y de voluntad, y por lo tanto también del obrar. Les invito a que en sus casas repasen las lecturas. La primera estará tomada del libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 7 al 9, que nos recuerda aquel evento de la serpiente y Eva, y después entre Eva y Adán, pero que también nos invita a que un Dios es un Dios cercano. Hay diversas cercanías de Dios, y un Dios que crea y que ilumina, y el mal, que en ese caso es la serpiente, que destruye y que es tóxica. La segunda lectura será del libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos, pero nuestra lección la vamos a centrar sobre el Evangelio del día de hoy, que estará tomado de Mateo 4, 1, 11, pero les invito a que en oración nos pongamos ante la presencia del Señor para, antes de pasar a la lectura del Evangelio, invocamos al Espíritu Santo. Ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestra conciencia. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Que tu palabra llegue a nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Primer paso, leer el texto. ¿Qué dice el texto? Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se hagan pan. Mas él respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas sí de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasó a la santa ciudad y le puso sobre las almenas del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo. Escrito está, a tus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces en tu pie con piedra. Y Jesús le dijo: Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dice: Vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí que los ángeles llegaron y le servían. Palabra de Dios.
Segundo paso, meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? Un breve comentario acerca del texto para que después meditemos juntos acerca de lo que Dios me dice en este texto. Como les decía, la Iglesia nos presenta para este primer domingo de Cuaresma las tentaciones de Jesús. Y es curioso cómo inmediatamente después del bautismo de Jesús, donde aparecen todos los grandes signos y el Padre habla reconociendo en Jesús a su Hijo, al que pidió que le obedecieran, y además el Espíritu Santo se posó sobre él, ahora de repente Jesús, movido por el Espíritu Santo, decide retirarse al desierto para orar, sabiendo que el demonio lo tentaría. Esos 40 días son el significado de la prueba del pueblo de Israel, que pasó 40 años en el desierto. Jesús, aun siendo Dios, aceptó el plan del Padre y se hizo un hombre verdadero. En palabras de San Pablo, se anonadó a sí mismo buscando cumplir el deseo del Padre para salvar a todos los hombres. Y sin embargo, no estuvo exento de la tentación igual que todos los hombres. La finalidad del diablo es separar de Dios y de su proyecto a los que tienta, aún presentando bienes mayores para cumplir. Pero Jesús siempre le recuerda la Escritura, como cuando se tergiversa la Escritura, nace el diablo. Y este es quien tergiversa las Sagradas Escrituras para acomodarlas y hacer salir del plan de salvación. Este pasaje también recuerda las caídas del pueblo en su prueba por el desierto, el deseo ilícito de comer, poniendo en duda a Dios, el deseo de adorar a otros falsos dioses, la gran tentación del demonio, el poder a prueba a Dios. Pero la respuesta de Jesús es clara: márchate, lárgate, apártate de mí. Puede traducirse con varios verbos en español, y esta respuesta es muy parecida a la que le dice a Pedro cuando éste no desea que Jesús pase la prueba del sufrimiento y del dolor. Apártate de mí, no me estorbes en los planes, y le dice Satanás, que significa que él distrae, que él molesta, que él es el adversario, que él es el enemigo, que él impide seguir el camino. Por eso, ¿qué te dice el texto? Hagámonos algunas preguntas nosotros para profundizar más en esta palabra de salvación luego de esta breve meditación. La vida en relación con el Señor nos lleva a entender sobre todas las cosas que Jesús pasa por pruebas al igual que nosotros. Y te pregunto, ¿cómo reaccionas tú ante las tentaciones del demonio? Jesús pasa por 3 grandes tentaciones: el hambre física, el deseo de probar que Dios existe, la adoración al demonio, para obtener favores de los reinos de este mundo. Te pregunto, ¿puedes identificar tú cuáles son las tentaciones a las que tú eres sometido diariamente? El demonio desea separar del plan de Dios a Jesús. Por eso no presenta males, sino estos males los presenta disfrazados de bienes. Ahora yo te pregunto, ¿con qué bienes el demonio puede tentarte? Y sería importante que entendieras que la astucia de los argumentos del enemigo de Dios es presentarle la apariencia de bienes menores en vez de que sigas el bien mayor. Te pregunto, ¿cuáles son esos bienes que te presenta? Identifícalos para que puedas cuidarte de ellos, para que puedas cuidarte del demonio. ¿Puedes tú tener un contacto tan cercano a la palabra que recuerdas en cada momento textos bíblicos que te ayuden a ti a resolver estas tentaciones? ¿Con qué frecuencia lees tú las Sagradas Escrituras? ¿Tienes familiaridad con ellas? ¿Es la Biblia la base de tu oración? ¿Practicas como pide la lección divina que practiquemos la lectura orante, la de lectura meditativa? Te lo decía al principio, que no se trata de una lectura académica, sino de una lectura espiritual, en la cual vemos y nos familiarizamos con ese Jesús amigo, con ese Jesús que pasó haciendo el bien. Por lo tanto, revisa en tu vida qué te dice, qué te ha dicho este Evangelio de San Mateo que acabamos de meditar en las tentaciones del desierto.
Tercer paso, rezar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Ahora, ¿qué le respondo yo al Señor de lo que me ha hablado en este texto? ¿De qué manera me dirijo al Señor? Sin duda alguna tiene que ser con la oración y decirte gracias, Señor, por tu palabra salvadora. Gracias porque nos invitas a reconocer las tentaciones y a no tener miedo a tus planes. Gracias porque nos invitas a conocer tus planes y a tener tu palabra para cada ocasión. Gracias porque nos recuerdas que tú también fuiste tentado, pero lo superaste. Te pido, Señor, que me des la gracia de cada vez que yo sea tentado, que pueda encontrar en la Biblia la respuesta adecuada y tenga la valentía para cumplir lo que tú me pides en todo momento. Amén. Cuarto paso, actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? La oración debe movernos a actuar. A actuar y a decirnos, ¿a qué me comprometo para demostrar el cambio? Debe haber un cambio notable en mi vida. Si no cambio, entonces pues no soy un verdadero cristiano, no soy un verdadero discípulo del Señor. Te propongo algunas cosas, además de las que tú te has sacado como conclusión luego de escuchar el texto y de interpretar el texto. Te digo, si estoy solo, pues me propongo volver sobre este texto y preguntarme seriamente hasta qué punto quiero dar un paso en mi conversión personal. No le pido al Señor que me quite la tentación. Yo le pido al Señor que me ayude a entender las astucias del maligno. Por lo tanto, te invito a que puedas hacer un proyecto en el que le recuerdes a algún amigo específico de cómo somos tentados y cómo se puede vencer la tentación. Y transfórmate en un discípulo de Jesús y en su misionero. Si estamos en un grupo de la parroquia, de la comunidad o al grupo al que pertenecemos, pues proponernos una actividad para ser discípulo y misionero. Realizar una actividad cuaresmal para presentar las situaciones con que el enemigo de Dios nos tienta. Proponer un proceso de cambio para la comunidad y preparar a otras personas para que reciban a Jesús y entiendan que también fue tentado como nosotros. Es nuestra actitud y es nuestro compromiso y nuestra obligación, diríamos así, como discípulos del Señor que queremos ser. Y dentro de nuestro plan pastoral que tenemos en la diócesis, pues este primer domingo la palabra tiene que ser cercanos. Ese Dios que está cercano a la primera pareja en el paraíso, ese Dios que está cercano a Jesús, que con su palabra lo ilumina para vencer las tentaciones, ese Dios que está cercano en cada uno de nosotros. Desde el gesto, que es el examen de conciencia, el discernimiento cercano, meditar sobre cómo hemos logrado y cómo podemos vencer las tentaciones. Vivamos la Cuaresma, vivámosla con ese verdadero sentido de entrega, de cercanía, dentro de este plan pastoral que nuestra diócesis propone para que la vivamos durante estos años. Pero vivamos esta Cuaresma con la mejor alegría, preparándonos, como decía el beato Carlos Manuel, para la gran noche. Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Les habló el Padre Jesús Rangel. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos al 787-843-1548 o escribirnos a omecosponce@gmail.com. Empapando nuestras vidas de su presencia.